¿Sabías que entre la década de los años 1970 y la década de los 2000 existió afiliado al Mental Research Institute un centro de intervención en crisis que utilizaba sus principios para la intervención? En este video vamos a hablar del Emergency Treatment Center afiliado al MRI. El Emergency Treatment Center fue un centro de atención a emergencias y a urgencias psicológicas que fue fundado por Arthur Bodin, que era uno de los miembros del Centro de Terapia Breve del MRI, y por Diana Sullivan Eberstein. Este centro de tratamiento de emergencias psicológicas operaba en el condado de Santa Clara, ubicado en la parte norte del estado de California, en Estados Unidos, y ofrecía su servicio en un área que abarcaba alrededor de los 1.5 millones de personas. Es importante aclarar que este centro no formaba parte propiamente del Mental Research Institute, sino que era una organización independiente, no lucrativa, pero que estaba afiliada a este centro. Este centro trataba cualquier cosa que pudiera ser considerada una urgencia psicológica, es decir, que podía trabajar con casos de maltrato infantil, de abuso sexual y violaciones, de intentos de suicidio, de violencia intrafamiliar, de ataques psicóticos, de momentos en los que la vida de alguien estuviera en peligro por un ataque de ira de alguna persona, etc. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si alguien sabe en qué año cerró este centro, por favor indíquemelo, tengo curiosidad. Las fuentes para hacer este video han sido principalmente dos libros que hablan acerca de este centro. El primero de ellos es Personas en Crisis, publicado en el año de 1983 de Diana Sullivan Eberstein y Louis Eberstein. Y por el otro lado, La Escuela de Palo Alto, de Teresa García y Jean-Jacques Witzaelle, me parece que no sé cómo se pronuncia, que fue publicado en el año de 1994. Este libro, más reciente aún, habla del Emergency Treatment Center como si todavía en el año de la publicación de ese libro hubiera estado funcionando. De esta manera podemos deducir que este centro estuvo funcionando cuando menos durante 19 años, entre el año de 1975 y entre el año de 1994, pero para más adelante no he podido hallar una pista. Así que si tú sabes, por favor haznos el favor y déjanos el año de cierre de este centro en los comentarios. Y bien, esos son los datos generales del Emergency Treatment Center afiliado al Mental Research Institute. Ahora bien, ¿cuál fue la justificación y la motivación de sus fundadores para abrir un centro de tratamiento de emergencias de esta naturaleza? Pues en primer lugar está la idea de que tener un psicólogo capacitado en el lugar y en el momento en el que se está produciendo una crisis psicológica puede ayudar desde a minorar un posible trauma que se genere de dicha situación hasta algo tan importante como salvar la vida de una persona al prevenir, por ejemplo, o desactivar una situación de urgencia tal como un intento de suicidio o una situación de maltrato infantil o de violencia intrafamiliar. Un segundo punto justificativo es una cuestión ética. Y es el hecho de que todos tenemos derecho de acceder a la salud mental en el momento y en el lugar en el que más lo necesitamos. Esto significa que no es necesario o no debería ser necesario para una persona llegar a un servicio de salud mental público o privado, esperar a que se le asigne una cita que, pues bueno, en el caso de lugares como México, pero también en Estados Unidos pueden pasar semanas o incluso meses, de tal manera que llegue el punto en el que la persona ya no necesita el servicio, ya haya salido de la urgencia psicológica por sí misma o ya haya empeorado su situación. Asimismo, la intervención en el momento de una crisis psicológica es posible que aproveche un alto grado de motivación de la persona para iniciar un tratamiento psicológico que probablemente en otro momento
no se decidiría a iniciar. ¿Y cómo funcionaba este centro de tratamiento de emergencias? En primer lugar, había un número de teléfono específico que era el 292 HELP. Este número de teléfono era promovido de muchas maneras, a través de televisión, de radio, de los tableros ubicados en las escuelas públicas, a través de artículos en los periódicos, en fin. Se encargaban de todas las maneras posibles de hacer que la gente se enterara que si llegaba un momento en el que requirieran de un psicólogo por una emergencia psicológica, supieran a dónde llamar y pudieran llamar a este número. Asimismo, las agencias policíacas de la zona tenían este número de teléfono y estaban en estrecho contacto con el centro para referirles a personas que ellos sabían que estaban en una urgencia psicológica, pero que probablemente la persona por sí misma no iba a hablar para pedir ayuda. Y bueno, el caso es que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, había cuando menos contestando el teléfono una persona de guardia. La persona de guardia recibía la llamada telefónica, ya sea de la persona que tenía la crisis o de una persona que estaba cercana a la persona que tenía la crisis o de la policía, y les preguntaba sus datos generales, cuál era la emergencia, en dónde se ubicaban, y posteriormente ponían en espera a la persona que había realizado la llamada. En este momento se comunicaba a través de un sistema de radio, de una especie de walkie-talkies, que tenían todos los terapeutas afiliados a este centro, de tal manera que el terapeuta más cercano a la zona o el que estuviera dispuesto en ese momento, tuviera la disposición, contestara, le dijera su ubicación y el tiempo estimado para llegar a la escena de la crisis. Una vez teniendo esta información, la persona de guardia volvía a hablar con la persona que estaba en espera en la línea telefónica y le decía qué terapeuta iba a acudir a la zona, así como el tiempo aproximado en minutos en el que este terapeuta llegaría. Posteriormente, el terapeuta llegaba generalmente en un promedio de unos 20 minutos a la zona de la emergencia psicológica y comenzaba a hacer su trabajo para desactivar la crisis. Este centro no se quedaba solamente en la desactivación de la crisis, sino que se encargaba de darle seguimiento a los casos, de tal manera que el terapeuta permanecía en contacto con la persona para darle sesiones terapéuticas de seguimiento hasta que presumiblemente se resolvía el problema que había producido la crisis. Este era, en términos generales, el funcionamiento del Emergency Treatment Center. Es evidente que este centro de tratamiento de emergencias no inventó ni descubrió la intervención en crisis psicológicas. Sin embargo, su modelo de atención tenía ciertas características que lo hacían diferentes de otros modelos de intervención en crisis. Para ello vamos a enumerar principalmente 4 de estas características. En primer lugar, se atendía y se tomaba en serio a todas y cada una de las llamadas que recibían. No era necesario que la persona dijera que tenía una emergencia psicológica. La persona de guardia no cuestionaba cuál era la situación para ver si era una emergencia o no. Con el hecho de recibir la llamada, la persona de guardia daba por hecho que se trataba de una emergencia psicológica y sin ningún tipo de cuestionamiento ni de discriminación se buscaba a un terapeuta para enviarlo a la escena. En segundo lugar, se enviaba un terapeuta directo a la escena donde estaba ocurriendo la crisis o bien al lugar donde la persona lo solicitara. Había ocasiones en las que el terapeuta tenía que llegar a una casa donde estuviera por suceder o acabara de suceder un episodio de violencia intrafamiliar, pero también podía ocurrir que, por ejemplo, una esposa maltratada o golpeada le pidiera al terapeuta que se viera en casa de un familiar o en algún restaurante o en el lobby de algún hotel, con el objetivo de estar a salvo, de resguardarse, de que el agresor no supiera dónde estaba,
En fin, el terapeuta tenía que estar dispuesto a acudir a la escena donde se estaba dando la crisis o bien al lugar donde el paciente lo creyera conveniente o necesario. Una tercera característica particular de este modelo de atención es que no se quedaban en la desactivación de la crisis. La desactivación de la crisis era el primer contacto que el terapeuta tenía con el paciente. Sin embargo, el terapeuta se mantenía en contacto con la persona con el objetivo de iniciar un procedimiento de tratamiento que pudiera ayudar a la persona a resolver la situación que había generado la crisis. Esto podía darse a través de terapia individual o a través de terapia familiar o a través de terapia de pareja. Pero el chiste era que no se quedara ahí en el sentido de que ya pasó el peligro y ahí quedó, ¿no? Sino que se daba un seguimiento hasta resolver la situación realmente. Y como cuarto y último punto particular de este modelo de atención, es el hecho de que el terapeuta que atendía la crisis era el mismo que daba seguimiento al caso. Esto ayudaba muchísimo desde luego porque cuando un terapeuta logra desactivar una crisis psicológica en el momento, en la escena en la que ésta se produce, se establece una conexión, un vínculo, un estado de rapport muy fuerte y la terapia, por lo tanto, empieza ya con el pie derecho. Este modelo evitaba que la persona que diera el seguimiento, que el terapeuta que diera el seguimiento, fuera un terapeuta distinto al que atendió en la escena del crimen. Por lo tanto, los terapeutas tenían un trabajo híbrido. Por un lado era, sí, estar dispuestos en el momento en el que les llamaran para atender una escena de crisis, pero también trabajar dentro del consultorio en sesiones programadas con las mismas personas que ya habían atendido anteriormente en una crisis. Una particularidad muy curiosa del modelo de tratamiento del Emergency Treatment Center es que para desactivar la emergencia se basaban en los principios de la comunicación estratégica y de la teoría de la comunicación humana de Paul Václavic. A este respecto, y les comento a manera de curiosidad, Paul Václavic escribió el prólogo de la obra Personas en Crisis de Diana Sullivan Eberstein y de Louis Eberstein. En este prólogo, Paul Václavic cuenta que cuando él tenía aproximadamente unos 8 años de edad en su natal Village, tomó un periódico y comenzó a leer que un gendarme iba caminando a la orilla del río cerca de un puente cuando de repente ve que un hombre se arroja del puente hacia el río con la clara intención de terminar con su vida. En ese momento el gendarme, sin saber lo que iba a provocar, agarró su rifle, le apuntó al presunto suicida y le dijo: salga inmediatamente de ahí o le disparo. La persona inmediatamente nadó lo más rápido que pudo a la orilla y se puso a salvo. Entonces, de esto pues sabemos que los principios bajo los cuales actuaban los terapeutas del Emergency Treatment Center no eran los principios de la lógica convencional, de la lógica tradicional, sino que eran los principios de la lógica estratégica. Si quieres que hablemos de estos principios de la comunicación estratégica que utilizaban en este modelo de intervención en crisis, por favor, déjanoslo aquí en los comentarios. Y bueno, también resulta curioso saber que el modelo que utilizaban para atender a la persona después de la crisis en las sesiones subsecuentes de seguimiento era el modelo de terapia breve de resolución de problemas del Mental Research Institute. Ahora veremos algunos datos y cifras relevantes del Centro de Tratamiento de Emergencias del MRI. Durante su funcionamiento y al menos para el año de 1983, el centro abría cada año aproximadamente unos 700 casos nuevos. Esto es un promedio aproximado de 1.7, casi 2 casos nuevos por día. Las visitas iniciales con las personas en crisis tenían una duración aproximada de 3.3 horas. El tiempo promedio que transcurría entre la recepción de la llamada telefónica y la llegada del terapeuta al momento y a la escena de la urgencia era de
20 minutos aproximadamente. El número de teléfono al que tenían que comunicarse las personas para recibir esta atención era el 292 HELP. Cada año el Emergency Treatment Center daba un promedio de 1,800 sesiones de seguimiento. La duración promedio de las visitas de seguimiento era de 1.7 horas, casi 2 horas. De un total de casi 4.900 horas de servicio otorgadas por el centro en el transcurso de un año, el 45% de esas horas se había dedicado a la atención de la crisis en el momento y en la escena en la que ésta se daba. Y bien, esto es lo que respecta a este centro y la parte central de este video. Vamos a hacer ahora algunos comentarios. Leer acerca de este tipo de servicio de psicoterapia me hace pensar o esquematizar una especie de escalerita que contiene 3 modelos de atención que se pueden prestar en diferentes momentos. En primer lugar está este modelo de intervención en crisis que se aplica bajo los principios estratégicos y de la terapia breve y que es la atención en el lugar y en el momento en el que la persona lo solicita. Posteriormente, arriba en la escalerita, se me viene a la mente la cuestión de las walk-in clinics o de las clínicas de atención sin cita previa, de las que ya hablamos en otro video de la terapia de sesión única, y que son clínicas que están abiertas para cuando la persona decida ingresar y tomar una sesión de tratamiento. Esto es pues a lo mejor no tan extremo como acudir en el momento y en el lugar, pero sí es tener una disposición a que la persona llegue en el momento en el que sienta y en el que decida que lo necesita más. Y en el tercer nivel de atención pues se encuentra la terapia tradicional con previa cita, donde la persona espera semana por semana o más veces por semana o mes tras mes su sesión psicoterapéutica para tratar con más calma sus asuntos. Pues bien, con eso finalizamos este video. Quisiera saber qué piensas acerca de este modelo de atención. ¿Te dedicarías a trabajar en tratamiento de emergencias? ¿Te sentirías con el valor y con el coraje de acudir al lugar donde se esté generando una emergencia psicológica para intervenir en crisis? ¿Has trabajado en intervención en crisis? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me gustaría saberlo y me gustaría que dejaras tus respuestas aquí abajo en los comentarios. Te recuerdo que si quieres aprender a hacer terapia breve, nosotros tenemos una serie de eventos y de cursos en los que formamos a psicoterapeutas en estos modelos de psicoterapia. Si quieres obtener información acerca de nuestros próximos eventos, no olvides dar clic a un enlace que voy a dejar aquí abajo en la descripción para dejarnos tus datos y ser el primero o la primera persona en enterarse de nuestros próximos eventos. Asimismo, si quieres seguir viendo estos videos y recibir una notificación en cuanto salgan, te recomendamos mucho que le des clic al botón de suscribirse. Asimismo, si este video te gustó, te pedimos que le des like. Estas pequeñísimas acciones nos ayudan mucho a que podamos seguir creando este tipo de contenidos y a que podamos seguir difundiendo información confiable acerca de la terapia breve y de los modelos sistémicos de psicoterapia. Con esto me despido, espero que estés muy bien y que tengas un muy buen día de terapia. Bye.